Para ello vamos a recibir con un fuerte aplauso a la pastora Betania Santana, que tiene este interesante tema. Un aplauso. Dios le bendiga. Dios es bueno. Agradecemos al Señor que nos permite estar por acá. Agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado de parte de la Supervisora Nacional y también nuestra querida Altagracia de Jesús, para poder compartir la palabra con cada una de ustedes en esta mañana. Ya ustedes escucharon mi nombre. Y aparte de eso, yo soy de la región coral, soy de Higüey. Aleluya. Y yo le voy a decir un secreto, no lo rieguen, por favor, no lo rieguen. Pero lo que hay aquí, ninguno de los grupos ni va a sentir ni ha sentido lo que Dios tiene para la región coral. Porque hay una unción especial para la región coral. Y si lo de ayer estuvo bueno, lo de hoy y lo de mañana será glorioso. Jesús puso una nueva regla. El mejor vino se deja de último. Así que sigue en la misma comunión, que esto se va a seguir poniendo mucho más bueno. Dios es bueno, aleluya. Saben que el tema que me corresponde en esta mañana, todavía no han sacado el tiempo, pero gloria a Dios. Estaba viendo la pantalla incorrecta. Es esta. No se preocupe, que vamos a ser prudentes con el tiempo. El tema que me corresponde en esta mañana es reflejando lo correcto. Y para reflejar lo correcto, vamos a irnos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a considerar ese verso. Puede quedarse ahí mismo donde está. Pueden buscarlo en su Biblia para que lo lean conmigo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Gloria. Aleluya. Como el tema que vamos a desglosar me encantó y trabajó conmigo, porque la palabra del Señor corta para allá y corta para acá. Yo quiero que usted le preste atención. ¿Sabe que reflejar lo correcto, usted tiene que saber lo que significa reflejar? Y también tiene que saber qué es lo correcto. ¿Y qué es un reflejo? No es más que una imagen óptica que se forma cuando los rayos de luz chocan con una superficie plana, lisa y pulida. Y cuando esa luz choca con la superficie que rebota, muestra la imagen de una manera correcta y perfecta. Es decir, que cuando el Señor está dentro de nuestros corazones y la luz del Señor da contra nosotros, la luz del Señor choca con nosotros, que somos la superficie lisa y pulida, lo que mostramos es la imagen del Señor que está dentro de nosotros. Pero cuando hablamos de una superficie lisa y pulida, como usted ve aquí ese espejo, mire, está liso, pulido, limpio y hermoso, que usted se puede ver y puede apreciar cuando usted se para.
Y nosotros somos esa superficie. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la gloria del Señor choca con nosotros, podemos mostrar lo que es Cristo Jesús. Pero hay mucha superficie que no están ni lisa ni pulida. Y nosotros llegamos así al Señor. ¿Y sabe lo que significa una superficie lisa y pulida? Se eliminan las imperfecciones, los desniveles, las grietas o la textura que están arrugadas. Y cuando todo eso se elimina, la superficie queda completamente plana y uniforme. Ese proceso es un proceso doloroso para quitar las grietas con la cual muchas veces Dios no se encuentra. Eso duele. Para poner la superficie plana también duele. ¿Sabe que cuando en el libro de Isaías, capítulo 40, del 3 al 5, está hablando sobre el Elías que iba a allanar el camino del Señor, se estaba haciendo referencia a una costumbre que había en el Antiguo Testamento? Y esa costumbre era que cuando el rey iba a pasar, como en la antigüedad no habían asfalto, lo que habían era aldea y caminos vecinales, y lo que había era un camino rústico, y el rey se quería desplazar a cualquier aldea. ¿Sabe lo que acontecía? Que tenían primero que ir un equipo, un séquito delante del rey, y agarrar y allanar el camino, poner el camino plano, liso, para que el rey pueda pasar. Y eso es lo que pasa con nosotras. Para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer con nosotras, tiene primero que allanar, poner el camino liso, quitar las rigurosidades, quitar las grietas, para que el rey habite, para que el rey visite, para que mostremos el reflejo correcto. Y todo eso duele. Todas nosotros hemos visto cómo asfaltan una calle, cómo le pasan ese greda así, mire. Y cuando le pasan el greda, que le llevan el terreno malo, que después le echan terreno, cómo viene la aplanadora. Y mientras tu yo esté muy vivo, te van a seguir pasando el greda. Mientras te siga apareciendo en tu antepasado, te van a seguir pasando la aplanadora. Aleluya. Y Jesús estaba hablando que Él era el rey que había de venir. Eso decía el profeta Isaías aquí, del profeta, que el profeta Elías iba a allanar el camino del Señor. Y yo quiero que en esta mañana tú te asincerices con Dios. Y tú puedas tener un corazón disponible para reflejar lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es reflejar a Cristo. Porque Cristo es el único que no falló. Cristo es el único que ama incondicional. Cristo es el único que no mira tus defectos, sino que multiplica tus virtudes. Cristo es el único que no se fija en tus debilidades, sino que multiplica tu fortaleza. Cristo es el único que no le interesa de dónde tú hayas venido. Cristo es el único que te perdona y que nunca se acuerda, no te saca bandera de lo que hiciste. Jesús
Es el único que se atreve a convertir lo inservible en un diamante lujoso. Y muchas veces queremos reflejar de todo menos a Cristo. Aleluya. Muchas veces caemos en el engaño que nos importa más lo que diga el hombre de nosotros que lo que Dios diga de nosotros. Yo quiero que en esta mañana tú sepas que hay un Dios que está muy interesado en que tú lo reflejes a Él. Hay un Dios que se ha tomado muy en serio de que tú estés aquí. Y que está prestando atención a la oración que tú estás haciendo. Pero para tú reflejar a Cristo y para tú mostrar a Cristo y para tú parecerte a Cristo, hay muchas cosas que tú tienes que tomar en cuenta. Porque si yo hago una pregunta, ¿cuáles de las que están acá quieren parecerse a Jesús? Yo estoy segura que todo el que está aquí levantaría la mano. Y si yo hago otra pregunta y le pregunto, ¿a quiénes de las que están aquí le gusta que cuando usted vaya por un lugar, sin usted decir que es cristiana, dice, óyeme, pero tú te ves que le sirve al Señor? Yo creo que todas levantarían la mano. Pero si yo le pregunto, ¿cuáles de las que están aquí quieren sufrir como sufrió el Mesías? Porque nosotros tenemos que entender que para parecerse a Cristo hay que entender que hay los padecimientos del Cristo. Aleluya. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. El que le entienda la palabra. Es que tú no puedes parecerte a Cristo y estar en amistad con el mundo. Es que tú no puedes parecerte a Cristo y llevarte bien con el pecado. Es que no puedes reflejar a Cristo viviendo doble vida. Aleluya. ¿Sabe que está muy de moda la gente muy sensible ahora? No se le puede corregir. No se puede decir nada. Se ofenden. Se hieren. Y aquí no hay nadie de generación frágil. Pero eso se pega. Aleluya. Uno de los padecimientos del Mesías es que cuando te acusan falsamente, tú no te defiendes, sino que llora, gime en silencio. Y Dios viene y te defiende. Uno de los padecimientos del Mesías es que tú compartes con Judas y te traiciona y con todo y eso ama. Otro de los padecimientos del Mesías era que lo mismo de su entorno no creían en él. Esto le dolía al Señor. Otro de los padecimientos del Mesías era que él decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Óyeme, hay momentos que tú no tienes nada. Hay momentos que tú vas a pasar crisis. Otro de los padecimientos del Mesías fue el rechazo. El rechazo. ¿Pero de quiénes? De los líderes religiosos. ¿Qué importa que te rechacen en un momento determinado? Tú tienes que ser allanada. Tienes que pasar por todos los procesos. Y hay gente que no quieren ser procesados en ninguna área. Quieren gloria,
quieren crecimiento, pero no quieren ser allanados. Oye, aquí no hay nadie que suba y que crezca sin ser allanado. Todo el que tú ves que desfila, que Dios lo exhibe y lo agarra de la mano, vete atrás a ver cómo fue que Dios lo hizo. Gente que le dijeron, no aguanto más. Gente que se arrastraron llorando. ¿Sabes qué? Estudiando el libro de Jeremías y leyendo una versión que me encantó y me sonreí. Y esas palabras como que me marcaron. ¿Tú sabes cómo dice esa versión? Que cuando Dios llamó a Jeremías, Él dice, me llamaste con palabras muy bonitas. Y yo acepté. Pero yo no sabía que me iban a meter en una cisterna. Yo no sabía que me iban a desear la muerte. Dios te dice, tengo propósito contigo. Tengo ministerio para ti. Óyeme, te voy a llevar a otra dimensión de gloria para que sirva. Pero tienes que entender que Dios nunca te va a decir lo que tú vas a pasar. Él lo único que quiere que tú sepas es que Él está ahí. Es que yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de la mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Oye, pelearán. Oye, van a hacer almas contra ti, pero no ninguna van a prosperar. Eso es lo que a Dios le interesa que tú sepas. A Dios le interesa que tú sepas que Él está contigo, que Él pelea como poderoso gigante. ¿Y sabe cuál es el engaño que el enemigo utiliza y juega con la mente? Porque eso es otra cosa. Que el enemigo le está tirando a la mente de una manera terrible. Porque como la gente anda desesperada, así tiene la misma mente desesperada. Y usted ve personas que manifiestan violencia. Y sabe que cuando tú estás siendo allanada, lo primero que el enemigo te ministra, mira, Dios te dejó solo. Dios no está contigo. Pero déjame decirte que Dios está ahí. En el silencio Dios está ahí. Incluso Él a veces permite que todo el mundo se te aleje para que solamente Él sea el testigo de tu transformación. Porque Él no quiere más testigos al lado tuyo. Lo único es que Dios quiere que tú cedas. Porque no se puede resistir al proceso del Señor. Y los procesos traen fruto. Los procesos traen fruto cuando Dios te procesa, no cuando tú te lo buscas. Porque hay que saber cuando tú te buscaste el proceso, pero cuando es Dios que te está procesando. Porque hay mucha gente en proceso, pero ellos se buscaron su problema. Dígame, usted dice que mucho tiempo sola, ¿verdad? Esperando en Dios, y se casa con un impío. Y después va donde el pastor. Este hombre me está haciendo la vida imposible, una batalla con el esposo. Y quiere involucrar a los pastores y a los líderes que estén aconsejando a la batalla que usted se buscó. Porque él no es mala persona. Mira, él no bebe, él no va a la discoteca. Es lo único que es impío. Me trata muy bien, le gusta que yo vaya a la iglesia, pero es impío. ¿Qué concordancia tiene la luz con la tiniebla? ¿Por qué hacéis yugo desigual? Tú nunca vas a reflejar a Cristo cuando hagas yugo desigual. Para tú reflejar lo correcto, tiene que ser allanada totalmente por el Señor.
tiene tu mente que ser transformada a la mente de Cristo. Ahora, ¿cuál es el proceso de transformar la mente? La mente es transformada por el estudio de la palabra del Señor. El estudio de la palabra hace que tú reflejes lo correcto. La meditación de la palabra hace que tus pensamientos sean sanados. Cuando medita en Dios se ve el espíritu de suicidio. Cuando medita en Dios se ve el complejo. Cuando medita en el Señor te valora como Dios te hizo. Cuando medita en su palabra muestra amor y misericordia. Porque eso es otra cosa que muchas veces no mostramos, algo que caracterizaba al Señor: su amor, su misericordia. Somos implacables. Y tú sabes por qué muchas veces Dios permite que nos metan al fuego y al horno de fuego y nos lo suban 7 veces. Porque muchas veces para entender a alguien que ha sufrido tenemos que sufrir. Para entender a alguien que ha pasado, que está pasando una situación, tenemos nosotros también que pasarla. Porque a veces no queremos tener misericordia el uno con el otro. Queremos que con nosotros haya misericordia, pero somos implacables para con los demás. Gloria al Señor. Déjame decirte que reflejar a Cristo, reflejar a Jesús, aunque tú sufras, aunque tú seas perseguido, te va a traer gloria. Y la gloria mayor es ver su rostro. Reflejar a Jesús va a hacer que donde tú estés, oye, que donde tú estés, todo el ambiente cambie. Reflejar a Jesús va a hacer que en la comunidad tuya, cuando vaya a pasar algo, a la primera que Dios se lo va a mostrar es a ti. No importa que tú no te trates con la persona. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que una de las cosas principales que Dios tiene para ti en este tiempo es que tú seas portadora de su gloria. Que cuando las personas te vean a ti, vean el mismo reflejo del Señor. Dios anhela una iglesia que lo refleje. Dios anhela una iglesia que lo refleje en todo el buen sentido de la palabra. Una iglesia que muestre amor, misericordia, compasión, respeto, solución de problemas. Una iglesia que no vea el vaso medio vacío, sino que vea el vaso lleno, que rebose y que salpique a todo el que esté alrededor. Porque eso es otra cosa, que para reflejar a Cristo hay que tener un buen lenguaje. Porque hay personas que están viviendo una mala temporada y ¿saben qué pasa? Que se adueñan de la mala temporada. Ay, este proceso mío. Ay, esta enfermedad mía. ¿Usted la compró? Dígame. ¿Cuánto usted dio por ella? Hay esto que no se me quita nunca. Parece que yo voy a morir de esto. Tú sabes que el poder de la palabra, y el enemigo está muy atento a la palabra que tú dices. Y tú no puedes relajar con lo que tú dices. Cuando te adueñas de algo que no te pertenece y no es tu diseño, ni es lo que debe reflejar, déjame decirte que el enemigo se aprovecha de eso para atacarte. Pero cuando tú te adueñas y dices que la gloria del Señor que tú llevas dentro cancelará todo ataque del enemigo, pues el enemigo tiene que huir. En una ocasión, una doctora
me está diciendo que la niña mía sufría de amigdalitis. Y yo le dije que no, que mi hija no sufría de amigdalitis. Usted sabe, pentecostal al fin. Y usted se equivocó. Mi niña está siendo afectada. Y la doctora se queda así mirando. Yo le dije, repítalo, doctora, qué afectada que está haciendo la niña. Pero usted la ha traído aquí por varios procesos. Sí, pero es afectada que ella está. Porque en la iglesia teníamos un proceso de ayuno, oración, guerra espiritual, buscando a Dios, buscando las almas. Y el enemigo, cuando tú te metes a buscarle, te quiere atacar por los hijos. Y yo sabía lo que había. Y por eso no dije, ay, sí, sufre de amigdalitis. Mentira del diablo. Y digo yo, entonces usted me está diciendo que mi hija voy a tener yo que vacunarla, inyectarla mensual por la... Digo yo, déjese de eso. Recétele lo que le va a recetar, que mi hija no sufre de amigdalitis. Bueno, el lío es que le pusieron la inyección a la muchacha. La niña se sanó y ella hasta se la recetó mal. Que cuando la enfermera lo vio, yo vi los gestos que estaban haciendo y tuvimos que ir a cambiar porque podían haberme matado a la niña con una inyección para adultos. Y ella lo que tenía eran como 2 años. ¿A mi hija volvió a darle de nuevo a la garganta? Nunca. Si yo empiezo a declarar que sí, que sufre de amigdalitis, y me creo el cuento que era verdad que sufría de amigdalitis, tuviera la niña todavía condenada a una inyección mensual y quién sabe si cirugía. Usted a veces tiene que ver qué es lo que usted debe de repetir y qué es lo que usted debe de reprender, porque tu lenguaje importa para reflejar a Cristo. ¿Sabe que la palabra te enseña a hablar correctamente? La palabra te enseña a ver lo que Dios ha prometido y en el Dios que tú has creído. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que abre los cielos. Dios es el Dios que resucitó a Lázaro. Dios es el Dios, oye, que sacó a Daniel del pozo de los leones. Jesús es aquel que perdonó a aquel que estaba con él en la cruz el día que se arrepintió. Ese es Cristo que nosotros le servimos. No importa, oye, no importa lo que quiera el enemigo que tú reflejes. Lo importante es que te vaya la palabra. Lo importante es que refleje tu lenguaje, que Dios está en ti. Lo importante es que tú veas a Jesús como está escrito en la palabra. El poder que Dios ha derramado, el poder que tiene nuestro Dios, que Dios todo lo puede. Oye, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando tú te crees lo que Dios hizo contigo, y cuando tú te crees la gloria que Dios puso en ti, y el diablo quiere hablar una mentira, tú le dices al diablo, usted se equivocó. Y déjeme decirle que me ha tocado decirlo en varias ocasiones. Porque muchas veces una de las cosas que el enemigo quiere a veces no es hacerte sufrir. A veces lo que quiere es quitarte del medio. La intención principal no es tanto que tú sufras, es que lo que tú portas impide que Él se manifieste. La intención de Él no es que tú estés sentada, es que tú desaparezcas. Tú obstruyes los planes del enemigo. Tú eres un jabón en el sancocho del diablo. Tú impides que Él se manifieste. Cuando tú levantas las manos, hay muchas que no entienden. Por eso es que el enemigo hace estrago. Porque hay muchas que no entienden que tú no tienes que tener un renombre.
Tú no tienes que tener un título para aportar la gloria del Señor, para reflejar a Cristo. Solamente necesitas dejar que Él trabaje en ti. Ponte de pie. Aleluya. 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 Oh, gloria. Gloria a Jesús. Yo quiero que tú creas que Dios está en ti. Dios quiere que lo más importante, que tú creas que tú portas su gloria. Porque una de las cosas que el enemigo ministra es que Dios no te escucha. Es que Dios no escucha tu oración, porque Él le tiene miedo a que tú ores. Él le tiene miedo a que tú clames. Él le tiene miedo a que tú proclames. A la iglesia, una hermana que nos invitó a ir donde un hermano de ella, que era inconverso, y fuimos. Y cuando fuimos, el hombre estaba enfermo y él estaba asustado y depresivo, porque él tenía miedo del cáncer. Yo recuerdo que por algo que me caracteriza a mí es por sonreírme, aun cuando Dios trata conmigo. Yo riéndome le dije: usted no se va a morir, usted va a vivir. Y el hombre con los ojazos me miraba. Digo yo: usted va a vivir. Él fue al médico, le dijeron que tenía cáncer. Digo yo: Dios hizo la obra. Cuando Dios hizo la obra, él todavía no se congregaba. Y yo un día lo vi, que fue a visitar a alguien cerca de la iglesia. Digo yo: mire, aquí lo estamos esperando, que Dios hizo un milagro en usted. Y dijo: yo tengo que venir. Allá está el hombre congregándose, sano. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces no creemos que hay una unción poderosa, porque la gente cree que la unción nada más está en la brincadera, en la habladera de lengua, y en la palabra que Dios te puso hay poder. Empieza a declarar vida, empieza a declarar las cosas que no son como si fueran. Empieza a ver lo que Dios ve, empieza a verlo. Santo, se jamás. De verdad que quiero bajarme de aquí. Pero hay mujeres que están sufriendo ahí sin necesidad. Hay cosas que ya Dios la terminó y tú la estás abrazando con tu palabra. Hey, hay cosas que ya concluyeron. Hay procesos que finiquitaron y tú sigues en el proceso metida. Salte de ahí. Salte de ahí. Salte de ahí. Salte de ahí. Muestra su gloria. Refleja su gloria. Refleja su gloria. Dios te bendiga.